Nada más que tú me dijiste que iba a hablar de los problemas y ahora resulta que voy a hablar, según dice el orden del día, de los problemas de movilidad en Tijuana. Cosa que tampoco había preparado. A mí le comentaba con los periodistas hace un rato que preguntaron sobre los problemas, la cuestión de movilidad, que desde que empecé a entender los problemas de Tijuana o tratar de conocer Tijuana, me llamó mucho la atención que el plano de la ciudad de Zaragoza que hizo el ingeniero Olvera en 1889, cuando no teníamos automóviles y cuando si acaso había aquí 1,500 personas, proyectó calles de 15 y 20 metros de ancho. Hoy, en el primer cuarto del siglo XXI, 130 y tantos años después, cuando tenemos entre 1,5 y 2 millones de habitantes, una cantidad enorme de automóviles, hay quienes dicen que tenemos 600,000 automóviles, nuestras autoridades permiten fraccionamientos con calles de 8 metros de ancho. Pese a que el reglamento dice que el ancho mínimo deben ser 1,5 metros de banqueta y 12 metros de arroyo, lo cual me da a mí 15 metros de ancho. Poco más o menos lo que teníamos en 1889. Si hacemos un poco de números, pues vamos a encontrar que no hay más remedio que las calles de 8 metros de ancho estén congestionadas, porque en 8 metros a duras penas cabe un carro estacionado de cada lado, y como no tenemos cocheras, porque compramos una casa con 2 cocheras y tenemos 4 automóviles, pues tenemos que dejar 2 en la calle. Y esto no sucede solamente en los barrios de personas afluentes. Si ustedes se toman la molestia de ir a visitar cualquier desarrollo de interés social, van a encontrar que ahí la situación es peor. Ahí nada más les dejaron un espacio para automóvil y el grueso de los automóviles están necesariamente estacionados en la calle. Yo no quiero saber qué va a pasar el día que tenga que entrar una máquina, que tenga que tratar de entrar una máquina de incendio y una ambulancia en una de esas calles, apagar un incendio con 2 carros parados en primera fila y uno en segunda, pues no va a pasar. Pero seguimos autorizando, o las autoridades, no hablo de esta administración, hablo de muchas anteriores, han permitido esas violaciones a la reglamentación. Y por otro lado, hemos sido omisos, y ahí yo creo que todos, en la creación de un sistema de transporte público que merezca el nombre y que cumpla con lo que necesita una ciudad de este tamaño. Solo como una pequeña comparación, entre los Indios Verdes en Ciudad de México y Ciudad Universitaria hay poco más de 30 kilómetros de distancia. Los que estudiamos allá y nos hacíamos la peregrinación a la Villa de Guadalupe para tratar de pasar los exámenes cuando estábamos en la universidad, más o menos recorríamos 20. De playas de Tijuana
a Valle de las Palmas hay 40 kilómetros. O sea que prácticamente es la tercera parte más largo Tijuana que la Ciudad de México. Ciudad de México tiene un sistema de tren subterráneo, de vía pesada, que no le es suficiente, pero ahí está. Nosotros ni siquiera tenemos un buen sistema de autobuses que haga ese recorrido. Si alguien quiere ir de Playas a Valle de las Palmas, hay que tomar un mínimo de 3 autobuses. O sea, hacer 2 transferencias. Y por supuesto que en líneas diferentes, con diferente calidad y pagando 3 tarifas diferentes. Y luego también tenemos la costumbre del tijuanense que no nos gusta caminar. Pregúntenle a cualquier amigo de ustedes o hagan ustedes la pregunta, si tienen que dejar el automóvil estacionado donde sea, ¿cuántas cuadras están dispuestos a caminar de donde dejan el automóvil al destino al que van? Hace muchos años hice yo una encuesta con Club Rotario, con Colegio de Evaluadores, Colegio de Ingenieros y Grupo Madrugadores, y me encontré con que en aquel entonces, les estoy hablando de hace 25 años, si alguien iba al centro, al Banco de Comercio, que estaba en la calle Quinta, al Banco Nacional de México, que estaba en la calle Cuarta, al Banco de Londres y México, que estaba entre Quinta y Sexta, y al Banco Mexicano de Occidente, que estaba entre Sexta y Séptima, se subía 5 veces al automóvil para visitar esos 5 bancos. No dejaba el automóvil en el Banco Mexicano de Occidente y caminaba hasta Banco Nacional. No podía caminar. Y no había los problemas de tráfico que hay ahora. Las señoras, las amas de casa, bueno, ya casi no hay tiendas en la esquina, pero antes no caminaban a la tienda de la esquina en Tijuana, iban en automóvil. Y luego nos quejamos porque están congestionadas las calles. Otro problema que contribuye es la mala distribución de las escuelas. Y no hablo de las escuelas de nivel superior, hablo de las primarias. En un pueblo o en una ciudad bien pensada, las escuelas primarias y secundarias deben estar a distancia de caminar para los alumnos. Entre su casa y la escuela, el alumno debería poder ir caminando a la escuela. Cuando estaba yo en la secundaria, iba a la escuela, que me quedaba la secundaria a 7 cuadras de la casa, pero tenía que subir una escalera de 257 escalones. Claro que en aquel entonces solo había una secundaria en Tijuana, allá en la Obregón. René Treviño caminaba desde la colonia desde la colonia Libertad hasta la escuela Obregón. Entonces sí caminábamos. ¿En dónde estamos fallando? Y pues este no es un dato técnico, pero sí es un dato histórico. Hace alrededor de 35, 40 años se empezó a proyectar el tren elevado que correría por la Avenida Revolución, Boulevard Aguascalientes y Boulevard Díaz Ordaz. 3 administraciones municipales invirtieron tiempo, esfuerzos y dinero en el proyecto de ese tren.
cuando se iba a empezar el proyecto ejecutivo, después de que se habían gastado, según datos que nos dieron en aquel entonces, 1,000 millones de pesos de entonces, cambió la administración y se desechó el proyecto. Y empezamos con el sistema que empezó a construir la administración municipal. Algunos de ustedes recordarán las estaciones elevadas que se hicieron a lo largo del Boulevard Sánchez Taboada, por el Boulevard Aguacaliente y el Boulevard Díaz Ordaz. Se hizo una fuerte inversión, no 1,000 millones de pesos, desde luego, porque nada más fue una administración, las otras fueron 3 las que hicieron la inversión anterior. Pero vino la siguiente administración y gastó dinero en demoler las estaciones. Diseñó otro sistema de transporte colectivo que tuvo la misma suerte. La siguiente administración la archivó. Finalmente se hizo una inversión importante con el Sistema Integral de Transporte de Tijuana, con un proyecto que no es malo, pero que solo se realizó ni siquiera en su primera etapa. Se presumía que iba a haber una línea troncal y muchas líneas alimentadoras. Para que hubiera las líneas alimentadoras se dio financiamiento para comprar los vehículos que deben llevar el pasaje a las estaciones del CIT. Curiosamente, esas líneas alimentadoras corren paralelas a la línea del CIT, en competencia con el CIT, pero no le llevan pasaje al Sistema Integral de Transporte de Tijuana. ¿Por qué? Porque la siguiente administración pensó que aquello no era lo que debía hacerse. En primer lugar, porque las siglas del partido que lo hizo eran distintas a las siglas del partido en el gobierno. Y no pensaron que el dinero que se había invertido era de Tijuana, no del partido, no de las personas, era de nosotros. Puede que no sea el mejor sistema, pero ya se estaba haciendo. Y es un sistema que está funcionando en León con bastante éxito. Diferencia, en León empezaron el proyecto y lo han seguido. Aquí empezamos el proyecto y duró 3 años y se acabó. Hoy el gobierno del estado tiene un proyecto, incluye algo del proyecto del CIT. El gobierno municipal ya dijo que el tren que iban a hacer a Rosarito no se puede hacer porque no hay estudio de mecánica de suelos. No sé qué va a suceder, si no lo van a autorizar o si lo van a hacer. Pero ninguno de nosotros hace su casa pensando en que va a ver si la hace hoy para no usarla mañana. Si gastamos el dinero en algo, queremos disfrutarlo mañana y pasado. Y aquí lamentablemente hemos tenido la mala experiencia de que hacemos las inversiones y el que sigue se le olvida lo que se hizo, piensa en sus 3 años o en sus 6 años y hasta ahí. Yo admiro mucho al ingeniero Sánchez Díaz, que durante su sexenio hizo poca obra, pero muchos proyectos. El siguiente gobierno pudo hacer mucha obra porque tenía todo para pedir el dinero que se necesitaba para hacer las obras. Y hubo continuidad. Si no hubieran aprovechado los proyectos de Sánchez Díaz, el dinero se hubiera ido a la basura. Y no tendríamos el Rosas Magallón,
y no tendríamos parte de lo que es el circuito de la Avenida Internacional, y no tendríamos algunos puentes en el río, y quizá no hubieran hecho la canalización de Río Tijuana. Pero después no hemos tenido esa habilidad de pensar en conjunto y sobre todo pensar a futuro y seguir construyendo. Otro ejemplo interesante es Guadalajara, cuando decidieron allá en los años 40 que había que abrir la ciudad y remodelarla, se tardaron casi 15 años en hacer algunas de las vialidades que ahora nos encantan. Pero fueron 3 administraciones. La segunda no mandó a la lona lo que había hecho la primera. Y aquí lamentablemente seguimos pensando en 3 años y a veces en 6. También ha habido gobernadores muy eficientes que lo hicieron en 1 año. Pero ese es parte de nuestro grave problema. Hace rato comentaba alguien, porque le decía yo que no sabemos caminar, que en Tijuana no hacemos banquetas. Lamentablemente es cierto. El reglamento dice que debe haber banquetas de 1,5 metros y que si se permite usar la banqueta para otra cosa, se debe dejar un ancho de circulación libre de obstrucciones, de postes, de árboles y de puestos de 1,5 metros. Los invito a que midan las banquetas en Tijuana. Fuera de las del centro, el Boulevard Aguacaliente, quizá el Salinas y lo del río en la primera etapa y quizá en la tercera, la segunda es un fracaso. No hay banquetas. Y el pobre peatón tiene que caminar por la calle, por el arroyo. ¿Cuándo vamos a tener un buen sistema de transporte colectivo? Que yo, en contra de lo que dicen muchos, ya creo que debemos de tener 1 metro. Empezar a pensar en algo subterráneo, porque desde el punto de vista de pendientes es mucho más fácil hacerlo subterráneo que tratar de subir y bajar cerros. Porque para los 40 kilómetros que tenemos hasta Valle de las Palmas, o los 30 y tantos kilómetros que tenemos de la línea Rosarito, que hay que pensarlo como parte de Tijuana, no es posible que sigamos pensando en transporte de superficie y no es posible que sigamos pensando en autobuses cuando las calles que tenemos y los bulevares son de 4 carriles y no permiten velocidades altas. ¿Por qué no tenemos bulevares más anchos? Alguien me dice que es por la topografía. San Diego tiene topografía parecida. San Francisco tiene una topografía peor. No digamos Río de Janeiro. Y tienen bulevares de 6 y 8 carriles. Pero aquí a mí se me hace que la topografía se nos está atorando acá. La ingeniería puede resolver esos problemas y otros. Mexicali es una cosa que a mí me encanta por los bulevares anchos que tiene. Sí, me dicen que allá no hay problema porque es plano. La diferencia es costo. Sí, va a costar más caro hacer un bulevar de 8 carriles aquí que lo que costaría en Mexicali. Sí, totalmente de acuerdo. Pero va a ser más rentable que estar parados esperando que se mueva el tráfico. Mientras no pensemos como ciudadanos y obliguemos a la autoridad a pensar a largo plazo, a pensar en el futuro y a que los proyectos no son de 3 años, pueden ser de 6 o de 9, pero
no los paremos al tercer año, démosle continuidad. Cuando nace uno de nuestros hijos o nuestros nietos, no estamos pensando en nada más que le vamos a tener que cambiar pañales, estamos pensando a qué universidad va a ir y qué va a hacer cuando vaya a la universidad. Y faltan 15 años para eso. Y hacemos planes concretos, guardar dinero para que pueda hacer estudios y terminar su carrera. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la ciudad? Cuesta mucho trabajo. Bueno, son pensamientos que no están muy ligados uno con el otro, pero es lo que me parece a mí que da lugar a los múltiples problemas de movilidad que tenemos en la ciudad. Si no los pensamos a largo plazo, no los vamos a resolver. Y si los pensamos y planificamos a largo plazo, es posible que los resolvamos. Si el licenciado Díaz Ordaz logró hacer 2 líneas del metro y ahora hay 12, es porque todas las administraciones que siguieron, tanto en la Ciudad de México como en el gobierno federal, le siguieron invirtiendo al metro, aunque se haya caído parte de la línea 12. No lo pararon. Si no lo hubieran seguido construyendo, pues tendríamos 2 líneas que no servirían para mucho. Pues ahí lo dejo. Muchas gracias.